no soy ejemplo para nadie. Esas eran las palabras que me decía una persona que quería con todo mi corazón, que consideraba inclusive familia hasta hace algunos años. Recuerdo que estábamos sentados tomándonos un café en la casa familiar hace unos 10 años, cuando le narré a esta persona mis sueños, mis metas, mis ilusiones a nivel laboral. Su primera respuesta fue reírse, tomándose unos sorbos de café y diciéndome que lo que estaba hablando era absurdo, que mis sueños eran inalcanzables, que mis metas eran un poco tontas, risibles y irrisorias. Yo recuerdo que mi reacción fue de tristeza, mi reacción fue de ¿en serio no crees que lo puedo lograr? Y recuerdo mucho sus últimas palabras cuando la conversación terminó. Me dijo, el día que yo me tome un café, de esas cosas absurdas que usted habla, que jura que va a lograr, ese día le creo y ese día me quedo callado porque su ejemplo me va a tapar la boca. Curiosamente pasaron unos años y lo único que sucedió fue lo que yo le planteé a él que quería que sucediera en mi vida. Él terminó trabajando para una de mis empresas, terminó siendo como una especie de mano derecha en lo que hacíamos. Y en algún momento se quiso dar aquella conversación de por qué yo soñaba cosas absurdas y lo único que él hacía para evadir esa conversación era decirme te admiro, Chris, te admiro y si alguien te dice lo contrario, se las tiene que ver conmigo porque yo a ti te admiro. En cierta ocasión también me pasó con alguien muy cercano, una familiar muy cercana. Estaba comenzando mi proyecto de vida y se reía de mis ideales, de lo que anhelaba construir en mi propósito de vida. Y me acuerdo mucho que sus palabras fueron, usted está pensando cosas muy tontas, usted tiene que trabajar en lo que todo el mundo trabaja. Créase el cuento de que una corbata y una buena camiseta, una buena camisa es lo que todos aquí en Colombia tienen que hacer, porque si no, tienen que irse al exterior a lavar baños. Esas fueron sus palabras, porque pues esa familiar venía de otro país y me dio a entender de que solamente las personas que salían de Colombia podían prosperar, que nosotros los que vivíamos acá pues no teníamos derecho a ilusionarnos. Y pasaron los años y reitero, el mismo testimonio cambió muchos paradigmas, no solamente en esa persona, sino en muchas de esas personas que me decían que mis sueños no eran ejemplos a seguir, que mis sueños eran disparates. Y escuchaba la historia de un joven llamado Mateo, junto con su mentor en la carpintería llamado José, el señor José, don José. Y escuchaba cómo don José había sido el mentor de Mateo durante muchos años. Cogió a Mateo desde niño y le enseñó el arte de la carpintería, el arte de la madera. Es un arte muy de antaño, muy de detalles, muy de perfección y muy de creatividad. Y Mateo llega a un momento en el que crece y se vuelve experto en la madera, gracias a su mentor, el señor José. Un día el señor José es acusado, viene la policía, lo arresta, se lo lleva preso. Quien queda encargado de la carpintería es Mateo. A Mateo vienen 2, 3 veces a preguntarle por el señor José y Mateo lo único que hace es decir, yo aquí soy nuevo, no sé nada, yo quedé encargado, pero de ese señor no sé nada. Qué tenaz lo que hizo ese señor José, qué increíble. Caras vemos, corazones no sabemos. Esa era la respuesta de Mateo hacia el mundo entero, hablando de un señor que fue su mentor, que fue casi que como su padre. Y un día llega la policía a preguntarle por el señor José y Mateo por tercera vez lo niega y la policía lo único que hace es decirle a Mateo, hoy venimos a hablarle del Señor porque pues ya viene en camino, fue dado en libertad porque de lo que se le acusaba pues no era cierto y ya viene él aquí, va a su lugar de trabajo. Solamente veníamos a comentarle que el Señor está exento de los cargos. Mateo no supo qué decir. Parte de la conversación la supo el señor José. Cuando don José llegó triste. Y llegó muy triste entendiendo que a quien él consideraba su hijo lo había traicionado, lo había negado y se había avergonzado de él. No le dio el derecho de mostrar su inocencia. Pero don José no lo criticó, don José no lo atropelló, don José lo abrazó y le dijo, todos tenemos derecho a equivocarnos, todos tenemos derecho a una segunda oportunidad.
Lo abrazó y le dijo: a trabajar, mi hijo, a trabajar, que lo que hay es trabajo y lo que necesitamos es dinero. Y me acordaba mucho de la historia de Pedro. Pedro quiso, mejor dicho, dar esta vida y la otra por Jesús. Y un día Jesús le dice: esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y efectivamente así fue. El hombre que vio los milagros de Jesús, el hombre que estuvo ahí frente a frente con el Creador, con Dios hecho hombre, lo negó, se avergonzó, por miedo, por lo que fuera, se avergonzó. Cuando Jesús resucita, Jesús no se avergüenza de Pedro. Jesús no criticó a Pedro. Jesús perdonó a Pedro. Vio en su corazón un corazón contrito, humillado, pero avergonzado por haber negado a su maestro. ¿Y qué creen? Tiempo después, Jesús hizo a Pedro la cabeza de los apóstoles, la cabeza representativa de la iglesia a nivel mundial, según nos enseñan los datos históricos y la palabra de Dios. Recuerdo mucho momentos en mi vida donde personas cercanas que conocían mis falencias, mis errores, mis caídas, mis momentos difíciles, en vez de llegar a decirme todo va a estar bien, llegaban como a Job a colocar el dedo en la llaga y a decirme que si estás ahí es por tu pecado, si estás ahí es porque algo mal hiciste, Cristian, si estás ahí es por tus malas decisiones, si estás ahí es porque eso que predicas no lo aplicas, eso que tú actúas va en contra de lo que tú predicas, Cristian. Y he estado durante toda mi vida rodeado de personas que de una u otra forma se creen más santas, más cultas, más letradas, más llenas de Dios. Y si algo he aprendido de Dios es que Él no busca al más perfecto. Que si fuera así, no se hubiese topado conmigo. Si fuera así, no se hubiese topado contigo. Si fuera que Dios quisiera andar en búsqueda de la gente perfecta, Pedro no habría sido la cabeza de la iglesia. Y quizás el Señor de la historia, don José, habría cacheteado a Mateo por lo que hizo, pero no. Tiempo después, la carpintería del señor José se incendió. Cuando la carpintería de don José se incendia, la historia narra, el testimonio narra que nadie quiso entrar a socorrer ni la carpintería ni a quienes estuvieran adentro. Y adentro estaba don José. La única persona que entró por don José fue Mateo. Nadie más lo hizo. Mateo esta vez no prometía cosas. Mateo esta vez no estaba queriendo dárselas de el que desconocía a don José. No, esta vez Mateo sin palabras quiso actuar. Quiso ser ejemplo, y no para otros, quiso ser ejemplo para sí mismo, para sus principios. Se metió a salvar a don José. Narra la historia que Mateo se quemó 3/4 partes de su cuerpo. Pero que la gratitud de don José el resto de vida fue tal que al final de los días don José, de la vida de don José, él le cedió la carpintería a Mateo. Dios no busca que seamos los más perfectos. Dios ni siquiera busca que tú seas el ejemplo a seguir. Dios solo busca que con tus errores, que con tus pecados, que con tus falencias, que con tus debilidades no te canses de buscarlo a Él. Y que como Pedro no lo niegues, que como Mateo con don José no lo niegues, que como en el caso de la historia de mi vida, cuando estuve bien, no me mofé de quienes se reían de mí, sino que quise darles la mano, quise retribuir y ver lo positivo de las personas, no reírme de aquel que en algún momento se burló de mí. Y siento que Dios nos llama a eso, nunca pagar mal con mal. Si alguien critica tu vida, tú le das gracias a Dios porque estás moviendo el mundo, algo estás haciendo bien. Si alguien se burla de tus sueños, tú le das gracias a Dios, porque si alguien se está burlando de ti, es porque tiene quizás envidia de que tú sí sueñas y esa persona quizás no.
Si alguien te llega a decir que estás actuando en contra de lo que hablas, que por qué te dices ser cristiano, que por qué te dices ser soñador, que por qué te dices ser esto o lo otro, tú no contestes, tú no te llenes de rabia, de ira. Tú deja que la voluntad de Dios, que tu cercanía con Dios y que tus principios y tu disciplina y tus metas alineadas con sus propósitos hablen por ti. Que el éxito hable por ti, no tus actos, no tu billetera, no tus estudios, tus logros, no. Que tu éxito cercano al de Papá Dios, cercano a su voluntad, sea quien hable por ti, no desde la soberbia, no desde el ego, desde el orgullo, no. Que Dios hable por ti, por medio de ti. Que tu éxito sea hacer la voluntad de Dios y que las demás cosas que tú anhelas, como dice el libro de Mateo, lleguen a tu vida por añadidura. Nunca te adjudiques créditos por tus logros, porque lo que tienes es prestado y lo que lograste fue gracias a que Dios lo permitió. Y si en esta temporada de tu vida aún estás en la construcción de tus sueños, dale gracias a Dios. Tienes gente que te critica, dale gracias a Dios. Tienes gente que te dice tus sueños, tus metas o tu estilo de vida no son ejemplo para nadie. Dale gracias a Dios, porque algún día Dios se encargará de mostrarle al mundo entero que tú sí valías, que el propósito de Él contigo era gigantesco, que su voluntad en ti sí se iba a cumplir y que estás hecho o que estás hecha para grandes cosas en esta vida. Recuerda, no importa si negaste a Dios con tus actos. No importa si fallaste, no importa si caíste, no importa si en este momento estás lejos de Dios. Eso no importa. Dios hoy está utilizando este corto video para decirte, no me importa tu pasado. Ni siquiera me importa tus sueños no cumplidos. No me importa lo que la gente dice de ti. Me importa, te dice el Señor, lo que yo diseñé en tu interior, lo que yo tengo planeado para ti, te dice el Señor. Lo que de verdad me importa, te dice Dios, es que se cumpla en ti mi voluntad. Y es que no te alejes de mí, porque separado de mí, nos dice Dios, nada podemos hacer. Déjame en los comentarios si alguna vez te han criticado por la forma en la que sueñas, por quien quieres llegar a ser, por la construcción y el proceso en el que te encuentras ahorita, o porque quizás aún no has logrado eso que tanto deseabas. Quiero leerte y quiero orar por ti. Recuerda, si eres ejemplo, eres un ejemplo tan grande que Dios diseñó tu vida, diseñó tu propósito, diseñó tus sueños para que en ti se manifieste y se cumpla su voluntad y sus designios. Eres un ejemplo de la creación de Dios.